Bien, entonces, el día de hoy lo que tengo preparado para ustedes es empezar a ver algunas cuestiones ya específicas del microcontrolador y entender cómo es el proceso antes de empezar a hacer una programación como tal. ¿Por qué? Pues yo no puedo programar un dispositivo del cual no conozco cómo está constituido por dentro. Entonces, por eso, muchas de las tareas que he dejado hasta el momento, aparentemente sí es mucha teoría y demás, pero es que sin esa teoría, la parte de la programación se les haría más compleja. Si ya al menos leyeron, aunque no hayan entendido del todo, pero ya se enteraron que existe cuáles son las partes del micro y demás, cuáles son las estructuras de programación, aunque no las hayan practicado o no las dominen del todo, pues bueno, el hecho de que al menos conozcan que existe, ya después cuando vayamos acomodando la información, ustedes irán, les irán cayendo los 20, ¿no? Decir, ah, esto lo leí aquí y entonces lo puedo aplicar así y para esto me sirve. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que, para que empecemos a trabajar con una serie de conceptos ya propios del microcontrolador, ¿sale? Entonces, nada más permítanme acomodar mis ventanas para que si alguien se sale, pues los pueda yo volver a... Ahora, ¿quién está jugando? Ahí está. Dice Fabián, ya mejor un Arduino. No, ¿qué pasó, muchacho? Somos gente seria. No somos payasos. No somos payasos, somos gente seria. No, ya les dije, el Arduino tiene su campo de aplicación. O sea, si existe es porque alguien lo usa. Y si alguien lo usa es porque quiere aprender a usar microcontroladores. Ya les dije cuál es un poco la desventaja, ¿no? Que está más como para el dominio de personas que no están tan metidas en electrónica y que pues van jalando librerías y hacen chambear su sistema. Por eso es que no usamos Arduino aquí en esta institución, ¿va? A ver, entonces, vamos a empezar algunas cuestiones. Primero, eh, creo yo que todos deberían tener en su máquina, computadora, teléfono o en lo que estén chambeando, la hoja de datos del microcontrolador. A ver, quiero que me digan de todos ustedes, ¿quién ya descargó esa hoja de datos del microcontrolador? Yo. Porque incluso esa hoja de datos ya está ahí en plataforma, sí recuerdan, ¿verdad? Y que de hecho lo tuvieron que haber bajado, supongo, para hacer una de las primeras tareas que les dejé. Entonces, fíjense, para poder trabajar con los microcontroladores, hay que entender una situación muy particular de los microcontroladores. Y digo, también aplica para los microprocesadores, pero bueno, los microprocesadores es un nivel un poquito arriba de un microcontrolador. Cuando tenemos o cuando vamos a trabajar microcontroladores, lo más, digamos, ¿cómo decirlo? Sin sonar así despectivo. Lo más apropiado desde mi punto de vista es programar el lenguaje ensamblador, ¿sí? Esto también ya se los mencioné antes. ¿Por qué? Bueno, porque tiene uno acceso de manera directa a todo lo que tiene por dentro el microcontrolador. Bueno, es más complejo programar así. Por lo tanto, se adapta a un tipo de lenguaje C, del C normal, que ustedes en algún momento ya programaron en la escuela hace mucho tiempo, pero ya lo hicieron. Normalmente se adapta ese lenguaje C a las características del microcontrolador para poder hacer uso de él. De tal forma que cambiamos el uso del lenguaje ensamblador hacia el lenguaje C, ¿sí? Y entonces cuando aprende el lenguaje C, muchas de las veces se queda como oculto algunas implementaciones que se tienen que realizar internamente y que a veces son importantes conocerlas. Conocerlas para saber cuál es el posible resultado de acción de cuál es el resultado de lo que estamos programando. Entonces, cuando tenemos una hoja de datos de cualquier dispositivo microcontrolador, como es el que tenemos aquí, que de hecho este tiene 430 páginas, o sea, no sé si alguien en el planeta se lo sepa completito, así decir, por tal lugar voy a encontrar tal y tal información.
Yo creo que no. Normalmente vamos aprendiendo a utilizar las partes del microcontrolador conforme las vamos necesitando. Conforme la aplicación nos los va pidiendo, vamos y buscamos en el apartado correcto para saber cómo usar o cómo configurar tal o cual parte del microcontrolador por adentro, ¿sí? Entonces, independientemente de las características que vienen aquí en las primeras hojas, ¿sí? De hecho, en el primer punto 1.0 está como que una revisión general del dispositivo y les explica a qué dispositivos aplica toda esta hoja de datos y demás, ¿sí? Y entonces, lo que normalmente tenemos que entender es lo siguiente. Si yo quiero echar a andar un microcontrolador, debo conocer algo denominado registros. Registros de función especial o registros de configuración. Lo podemos encontrar en la literatura en cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos nombres, ¿no? ¿A qué se refiere con esos registros? ¿Han escuchado eso acerca de qué cosa es un registro dentro de un micro? A ver, ¿alguien? ¿Dónde se almacena la información? Es que no me acuerdo muy bien. Eso sería una posición de memoria en general, ¿no? Pero ¿por qué hay posiciones de memoria que se les denomina específicamente registros o registros de función especial o registros de configuración? Son registros de bits. Ajá, bueno, sí, todos los registros, incluyendo memoria o registros, tienen bits, pero ¿por qué le ponen un nombre muy específico? Ahí les va. Un micro no crean que funciona de manera aleatoria o de manera fortuita una vez que lo encendemos, no. Antes de que el programa que yo voy a ejecutar o que yo acabo de programar en el micro empiece a chambear, ¿sí? Normalmente el microcontrolador va y lee en una zona especial de su memoria la forma en la que tiene que trabajar todo lo que tiene internamente él. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los valores por default, por ejemplo, del convertidor analógico digital? Para empezar, si lo voy a encender o no, o si está encendido o apagado. ¿Qué tipo de reloj voy a utilizar en el sistema? Por ahí viene en una porción de memoria denominado registro de función especial o SFRs, a veces les llaman algunos fabricantes. Les dice cómo tiene que trabajar tal parte. A lo mejor tenemos timers. Ah, bueno, si están encendidos o no los timers. ¿Qué otra cosa? No sé, hay muchas cosas internas del micro que antes de que tu programa empiece a funcionar, el sistema va y busca esa información en esos registros para saber cómo tiene que empezar a trabajar y cómo debe ejecutar el programa que tú le acabas de decir. ¿Sí se entiende eso? ¿O no se entiende? A ver, díganme, ¿se entiende o no se entiende? Sí. ¿Sí? Va. Entonces, esos registros, a su vez, tienen bits, ¿no? Eso ya alguien lo dijo, tienen bits. Pero resulta que para optimizar el espacio, a veces un mismo registro está seccionado en distintos campos. Es decir, un registro de 8 bits, supongamos, puede tener 3 campos. A lo mejor, dos campos de 2 bits, con lo que haríamos 4 bits, y un campo de 4 bits para formar los 8 bits de un byte. ¿Por qué es importante también conocer eso? Porque resulta que a veces algunos datos de configuración contenidos en bits específicos dentro de registros específicos, fíjense que de pronto parece muy complejo, ¿no? Podemos tener un registro. Ese registro a su vez tiene bits y a su vez esos bits conforman n cantidad de campos que me sirven para configurar algo. De tal forma que a veces un registro me permite configurar 2 o 3 cosas del sistema. Cuando ustedes busquen información, por ejemplo, van a encontrar que tienen que configurar unos fusibles dentro del microcontrolador. No sé si han escuchado algo así cuando alguien de ustedes ha trabajado con los PICs. No. No, para nada. Bueno, cuando ustedes vayan y busquen información, que incluso busquen videos y todo, porque también es válido, ¿no?
van a encontrar de que al principio lo primero que tenemos que hacer es configurar los fusibles, ¿no? Y entonces cuando a mí me llega la palabra fusibles, pues yo me imagino un fusible, ¿no? Así de los que van ahí en el centro de carga, que tiene La la luz. patita, el de la luz, y es un fusible, ¿no? O sea, se quema, o qué pasa con ellos. No. El concepto correcto es, tenemos que configurar ciertos bits para que el microcontrolador trabaje como yo quiero que trabaje. Todo eso debe suceder antes de que mi programa ya esté en ejecución. Es decir, sí es cierto que usamos la plataforma MPLAB-X para hacer la programación, ¿sí? Pero una vez que yo ya tengo el archivo que quiero que ejecute el sistema, una vez que yo lo grabo en el micro, antes de que empiece la ejecución, él tiene que cargar esos valores de configuración y después ya empieza a trabajar mi microcontrolador. ¿Sí se entiende? Entonces, para muchas de las funciones que se trabajan en los micros, no nada más en los PICs, sino en cualquier otro microcontrolador, debemos ser conscientes de que existen áreas de memoria denominados registros de propósito especial o de propósito específico o registros de configuración. Pueden encontrarlo incluso en esos tres nombres, significan algo similar. Deben tener conciencia de que existen esos y que a través de esos registros, moviendo los bits internos de esos registros, ustedes pueden activar o desactivar funciones dentro del micro o pueden activar o desactivar características del microcontrolador. ¿Sale? Entonces, de aquí en adelante vamos a empezar a ver de pronto algunos nombrecitos extraños y demás que no son más que esos bits que tenemos que aprender a manejar para configurar al microcontrolador. ¿Estamos? O sea, Ok. todo lo que les acabo de decir ahorita es, en resumen, todos los microcontroladores tienen áreas especiales de memoria. De hecho, es memoria RAM. Es decir, apagamos el micro, volaron. Encendemos el micro, de algún lado se tienen que cargar esas configuraciones para que el micro empiece a chambear y después empiece a ejecutar tu programa. ¿Sí? Entonces, todos los micros lo tienen. Áreas especiales de memoria. Puede ser por bytes, pueden ser por palabras. Una palabra son 2 bytes juntos, ¿no? Dependiendo del tamaño del micro. La gran mayoría, o al menos hasta lo que yo conozco, todos tienen bytes de registros del tamaño de un byte y dentro de ese byte, a su vez, contienen muchos elementos o muchos bits que me permiten configurar lo que va a suceder con el micro, las características del micro, así como sus periféricos. Entonces, si encontramos de pronto algunos nombres medios raros, pues no se apuren. Para empezar, esos son los nombres que les dio el fabricante y así los debemos manejar. Y segundo, muchos de ellos son configurables para poder activar o desactivar funciones del microprocesador o microcontrolador. ¿Vale? Entonces, hasta aquí queda claro. Todos los micros tienen algo que se llaman registros de propósito especial o de propósito específico o de configuración, cualquiera de los tres nombres. ¿Para qué me sirven? Para configurar periféricos y características del microcontrolador. ¿Estamos? Ok. Órale, pues. Entonces, hay algunas cuestiones iniciales para poder empezar a trabajar con este microcontrolador en particular, que incluso algunos otros micros ya más viejitos no lo consideran como tal o era más fácil de trabajarlos una vez que cargábamos el programa. Este tiene algunas situaciones importantes muy al principio para poder empezar a trabajar con ellos, ¿sale? Y de hecho, si se fijan aquí en la numeración de los temas que vienen en la hoja de datos, viene primero un repaso del dispositivo, es decir, cuáles son sus características principales. Y el segundo punto, no crean que está así como segundo punto nomás, porque sí. Es decir, muchos de los puntos que están aquí están ordenados de manera progresiva y en grado de complejidad también van creciendo, de tal forma que primero tienes que aprender pues qué trae tu dispositivo, por eso viene en el punto 1. Después tienes que aprender cómo configurar el oscilador y esto se pone interesante. ¿Cuáles son los modos de energía que puede manejar el micro?
cómo está el reset y cómo hacemos el circuito de reset, cuál es la organización de la memoria interna. Acuérdense que la memoria se divide en memoria de datos y en memoria de programa, y en teoría también deberían ustedes conocer cómo está organizado, y hasta después, fíjense, si yo ya quiero meter y sacar datos, está hasta el punto 10, ¿no? Que es de las primeras cosas que vamos a realizar. Entonces, así en corto, los puntos o los temas de esta hoja de datos en las cuales vamos a estar dando vueltas al principio es en la configuración del oscilador, en el reset y en los puertos de entrada-salida, es decir, los temas 2, 3 y, 2, 4 y 10 de esta hoja de datos. Es sobre lo que nos vamos a centrar ahorita al principio, ¿sale? Entonces, todo lo que vamos a ver de las diapositivas, que a continuación voy a iniciar, y va a ser así un poco breve, solamente voy a explicar la parte de la configuración del oscilador. Todo viene de esta hoja de datos y todo lo van a encontrar acá. Obviamente, también viene la información de cuáles son los puertos y demás, ¿sale? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda o comentario? No, parece que no. ¿No? Órale, pues entonces. ¿Qué de páginas dijo, profe? A ver, es el tema, vamos a empezar bien, es el tema 1, 2, 4 y 10. 1, 2, 4 y 10. Son los temas que vienen aquí en la hoja de datos. Ok. ¿Vale? De ahí viene toda la información que viene, que viene a continuación. Obvio, en las diapositivas viene resumido, ¿no? Bien, entonces, para empezar, para poder trabajar con C, acuérdense, el microcontrolador finalmente lo que ejecuta es un programa binario, un programa en hexadecimal, en unos y ceros. Él no entiende otra cosa. Pero para llegar a ese programa, tenemos dos caminos en general, ¿sí? Un camino es usar ensamblador y otro camino es usar C. Nosotros nos vamos a ir por el camino de C. Es más sencillo. Aunque no podemos configurar tan a detalle muchas de las cosas. En cuanto a C, yo creo que esta parte la vamos a ir dejando para un poco después. Conforme vayamos empezando a programar, van a empezar a entender esto de operadores y cuáles son los operadores de comparación y todo esto. De hecho, ustedes van a tener acceso a esta presentación. Lo que quiero es que sí entiendan cómo está organizada y dónde entender cierta información que después vamos a estar utilizando. Entonces, tenemos operadores aritméticos, tenemos operadores de comparación, operadores lógicos, operaciones por bits, es decir, bit a bit, también cómo se ejecutan ellos. Y bueno, las estructuras de control que ustedes hicieron en el trabajo del día jueves, aquí vienen precisamente, espero que los hayan encontrado. Y es que todo esto de las estructuras de control y ciclos, al final de cuentas, vienen heredados de C. Acuérdense que el C que utilizamos o que vamos a utilizar para el microcontrolador no es específicamente el C que se utiliza para las computadoras, ¿no? Este C está adaptado para poder trabajar con un microcontrolador, ¿sale? Sin embargo, las estructuras de control siguen siendo las mismas. Tenemos estructuras if else, while, do while, tenemos for, switch. Todo esto se supone que es lo que deben tener en la tarea del día jueves, ¿sí? Aquí venía resumido ya en 3 diapositivas. Obviamente puede haber algunos otros elementos que aquí no vienen descritos, pero que poco a poco vamos a ir explicando cada una de las estructuras para que vean cómo funciona. ¿Qué tipo de variables podemos trabajar? Bueno, podemos trabajar desde 8 bits hasta 32 bits, ¿sí? Obviamente, en un principio vamos a trabajar con datos de 8 bits seguramente, incluso con bits solitos, de tal forma que solamente entremos o accesemos a uno solo de los pines del microcontrolador, ¿sale? Eso es lo que tienen que saber en general de la programación. No necesitan más por el momento, solamente entender esas pequeñas cuestiones básicas que se tienen para el manejo del C optimizado para trabajarlo con el microcontrolador. Ahora bien, ya entrando al asunto del microcontrolador que vamos a trabajar, bueno, tendríamos que entender cuáles son las características generales del microcontrolador, ¿no? Y ahí viene encerrado en un recuadro azul, si alcanzan a ver, y a ver, echen una leidita,
cuáles son las características principales del micro. Y de hecho, esta tabla viene en la hoja de datos. Pueden ver que la frecuencia de operación, es decir, el reloj que pueden mantener es de 48 MHz. Después, la memoria de programa es de 32 kilos. Imagínense, ¿de qué tamaño son los discos duros que tienen en sus computadoras ustedes? A ver, así. De 1 tera. El más chafa o el más pequeño, a ver, díganme. Hasta de 250. Pues yo creo que ahorita andan de 500 gigas para arriba, ¿no? Hay unas que tienen 250 todavía. Sí, todavía. Imagínense, 250, pero estamos hablando gigabytes. Gigas, sí. Aquí estamos hablando de 32 kilobytes. O sea, si lo comparamos con el tamaño de lo que manejamos ahora en cuestión de datos, parecería irrisorio ese tamañito de memoria. Sin embargo, recuerden que los microcontroladores no están específicamente fabricados para ser genéricos, así como funciona un microprocesador, ya sea AMD o Intel, sino que están específicamente diseñados para controlar procesos específicos. Por lo tanto, pues ahí los programas que se trabajan no son para que se muestre en pantalla una imagen o una figura, ¿no? Que de hecho es por eso que los programas de computadoras son muy grandes. ¿Por qué? Porque no nada más es el programa como tal, sino todo lo que adorna alrededor del programa que yo quiero hacer. Por eso es que los programas se hacen muy grandes. En el caso de un microprocesador, perdón, de un microcontrolador, su uso y su aplicación es particularmente para algo muy específico, del cual no necesito tener demasiada memoria. 32 kilobytes creo que es suficiente. De hecho, para llenar líneas y líneas de código en el ensamblador y llenar los 32 kilos es un montón de líneas de código, ¿no? No crean que es poco. De hecho, de la serie PIC18F, de la que estamos viendo aquí en comparativa, es el que más memoria tiene. Ahora, eso es para la memoria en total, o sea, cómo puede manejar su memoria. Y eso está subdividido, ¿no? Dentro de lo cual, por ejemplo, la memoria de datos es de solamente 2 kilos. Es decir, para colocar variables, arreglos y todo eso, solamente se tiene un espacio de 2 kilobytes. Igual es suficiente para poder trabajarlo, ¿no? Aquí vienen algunas otras cosas, fuentes de interrupción. ¿A qué se refiere con una fuente de interrupción? Una fuente de interrupción es cuando mi programa se está ejecutando y por algún evento interno o externo, tengo que interrumpir la ejecución de mi programa para poder ejecutar otro segmentito de programa asociado a esa interrupción. Entonces, pueden ser muchas fuentes, ¿no? En general, y después vamos a ver un tema muy específico de interrupciones. Para este micro tenemos 20, algunas de las que me acuerdo. El reset es una fuente de interrupción, ¿sale? Y tiene ciertas características. Cuando echan a andar un timer, por ejemplo, ¿no? El timer es normalmente un contador de n bits y empieza a hacer una cuenta binaria a la velocidad del reloj que tenemos externamente. Cuando ese timer o ese contador, llámenlo como quiera, pasa de todos unos a todos ceros en su cuenta binaria, entonces se activa una banderita que activa a su vez una interrupción, ¿no? Ese podría ser otra fuente de interrupción y se tiene que hacer algo cuando detectamos una fuente de interrupción como tal. Y así como eso, tiene 20 fuentes de interrupción distintas, ¿no? Ya vieron también que el micro que vamos a trabajar tiene 5 puertos para poder meter o sacar datos del micro. A diferencia de algunos otros, fíjense, cuando yo empecé a trabajar con los PICs, no me lograba acomodar bien, porque yo venía de trabajar con un micro, y eso ya también se los comenté, de trabajar con un micro muy, muy viejito, ¿sí? Ese micro tenía 4 puertos, pero sus 4 puertos eran todos de 8 bits. Entonces, pues, no había bronca, ¿no? Todo estaba simétricamente armado normalmente. Cuando llego a los PICs, me doy cuenta que unos puertos tienen 3 bits, otros puertos tienen 5 bits, otros puertos tienen 8 bits y como que no me cabía en mi cabeza que no hubiera simetría en los puertos. Pero bueno, así están diseñados estos microcontroladores, ¿no?
y como tal, bueno, tienen ciertas aplicaciones todos. ¿Cuántos timers tiene el PIC? Tiene 4. Tiene módulos PWM y comparadores, 1 también. Auxiliares o extendidos también tiene 1. Las comunicaciones de tipo serial y tiene también, si no mal recuerdo, un módulo USB, es decir, podríamos trabajar con el puerto USB, con este. ¿Qué otra cosa? Aquí tiene un módulo de análogo a digital, es decir, un convertidor de 10 bits. Igual en algún momento vamos a ver a qué significa con eso de 10 bits. Y tiene capacidad de 13 canales de entrada. Imagínense, es un montón de señales de entrada. ¿Por qué necesitamos tantas señales de entrada? Normalmente los microcontroladores están diseñados para controlar procesos. Eso no me he cansado de decírselos. Entonces, si vamos a controlar procesos, normalmente, ¿cómo se le hace para hacer ese control de procesos? O cómo sabemos, por ejemplo, que en una habitación ya llegó la temperatura a tal nivel, de tal forma que tenemos que encender un ventilador. En ese proceso, están de acuerdo que tenemos sensores y actuadores, ¿no? En el caso de los sensores, que son los que me ayudan a meter la información externa hacia el micro para poder procesarla, bueno, normalmente para los micros sí es muy requerido poder tener capacidad de muchos sensores para poder procesar la información y poder actuar en el sistema que estoy queriendo controlar. Entonces, en el caso del micro que tenemos 13 canales de entrada de ese convertidor analógico a digital. Hay 2 comparadores, tenemos resets. A ver, permítanme aquí cambiar algo nada más, que si no se me brinca la hoja. Y aquí fíjense un detalle. ¿Cuántas instrucciones o con cuántas instrucciones a nivel del lenguaje ensamblador? ¿Con cuántas cuenta el micro? Ah, pues si se fijan aquí dice, tiene 75 instrucciones y 83 con el set de instrucciones extendidas habilitado, ¿no? Si se fijan, pues aparecen muchas, ¿no? Pero no son tantas. O sea, ¿cuántas instrucciones puede tener un lenguaje ensamblador para PC? Pues muchísimo más que esas, ¿no? Entonces, no es tan complejo manejar el lenguaje ensamblador, solo que el paradigma de programación sí es muy distinto. Entonces, para no meternos a aprender el paradigma, me refiero a paradigma con la forma o el estilo de programar el ensamblador, no me meto por ahí porque es más tardado que si seguimos usando C o usamos C. Entonces, el número de instrucciones nativas son 75 y esas nativas se extienden a 83, ¿no? ¿En qué empaque o qué encapsulado está el micro? Bueno, está en un encapsulado de 40 pines o ya cuando vienen montados en una placa como la que mostramos hace 8 días, viene en un cuadrito así chiquito y ahí vienen 44 pines, ¿no? 11 pines por cada lado y ya con eso se conecta a todo lo que sea la tarjeta de desarrollo. Entonces, esas son las características genéricas y generales de este microcontrolador en particular. Con eso nos vamos a dar de topes. Esta parte creo que ya lo vieron. Y aquí quiero que vean una cosa en particular. Y antes de decírselos, quiero preguntarles algo. A ver, por ejemplo, el pin número 3, ¿no? ¿Por qué el pin número 3 tiene una descripción doble? ¿Por qué es configurable? ¿A qué te refieres con eso? Que depende del estado va a cambiar pues, la acción, por así decirlo. Más bien sería el uso del pin, ¿no? Ah, sí, eso. El uso, no la acción. O sea, sí tiene que ver con la acción, pero el uso del pin en particular cambia. Sí. Resulta que si para todo lo que está ahí descrito tuviéramos un pin en particular o un pin dedicado, pues el micro no podría ser de 40 pines, tendría que ser del doble de pines al menos, ¿no? Porque si se fijan, casi todas las entradas, casi todos los pines, tienen 2 o más descriptores. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, el pin 3 dice que el pin 3 es el RA1, pero resulta que ese pin 3 también puede ser
la entrada analógica 1. ¿Sí? Ok. Sí. O por ejemplo, no sé, aquí hay otro. ¿Cuál otro? Aquí, por ejemplo, el 8. El 8 tiene 3 descriptores, ¿ya vieron? Y todos están divididos así por una diagonalcita. Quiere decir que, vamos a decirle que la principal siempre es la primeritita. Es decir, el pin 2 primero va a ser RA, pero si configuro alguno de los registros especiales internamente, puedo hacer que este RA ya no sea RA, es decir, no sea el puerto A, sino que sea la entrada analógica número 0. ¿Eso cómo lo hago? Bueno, en mi programa tengo que configurar al micro en esos registros específicos que les dije hace un momento, los registros de propósito especial o específico, en el cual cambio un bit para decir, no, ¿sabes qué? El pin 2 no lo vas a usar como puerto A, lo vas a usar como una entrada e internamente se conecta al módulo de convertidor analógico digital. Y así, por eso es que muchos de los pines, por si acaso alguien de ustedes no había entendido por qué tiene más de un nombre un pin, bueno, resulta que ese pin puede servir para varias cosas, dependiendo de los bits que yo configure internamente y le indique yo al microcontrolador cómo quiero que trabaje. ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿Ya lo habían entendido Sí. así? ¿O alguien no le había caído el 20 por qué tenían muchos nombres un solo pin? No, ya estaba claro. ¿Cómo ya estaba qué? Ya estaba claro. ¿Sí? ¿Alguien no sabía el por qué tenía más de un nombre un pin? No, yo no sabía, profe. Yo no sabía. Y es que ese es el problema que a veces en la literatura, pues sí está para empezar está en inglés, ¿no? Y ese ya es una barrera. No que sea imposible, pero ya es una barrera. Y segundo, ve uno así un dispositivo y dices, órale, ¿y ese por qué tiene tantos nombres, no? De hecho, incluso alguno de los pines se utiliza para poder programarlo, o sea, para meter el programa al micro. Entonces, pues bueno, por eso es que cada uno de los pines, algunos tienen más de un nombre o más de una función también, si le quieren llamar así. Por cada nombrecito que le ponen, o sea que está dividido en diagonal, significa que ese pin puede tener esa función en particular. Ya después, poco a poco, vamos a ir viendo algunas formas de cómo puedo cambiar esa forma de trabajo de cada uno de los pines. Y también pueden ver que tienen flechitas bidireccionales, lo que implica que todos los que tienen flechitas bidireccionales es porque precisamente ese pin puede ser entrada o puede ser salida. Y eso también se configura a través de registros. Es decir, bits de configuración que están dentro de los registros de trabajo o de registros de configuración y que pues poco a poco vamos a aprender a utilizarlos, ¿vale? Entonces, eso es lo que quería decir de esto. Y este diagrama bloques, que de hecho también fue una de las primeras tareas que les dije, bueno, a ver, quiero que busquen y me digan por dentro cómo están las tripas del micro, cuáles son los bloques, cuáles son los periféricos y demás. Y entonces, en este bloquecito, si podemos ver de manera un poco más detallada, cómo están organizados los pines por dentro, ¿no? Y cuáles son los puertos correspondientes. Por ejemplo, si se fijan, tenemos los puertos de entrada y salida, ya aquí etiquetados como tal. No sé si se alcanza a ver. Puerto A, puerto B, puerto C, puerto D y puerto E. Es decir, el microcontrolador tiene 5 puertos. ¿A qué nos referimos con puertos? Pues son canales de comunicación. Canales de comunicación para meter datos o sacar datos. Y están organizados como tal. Puerto A, B, C, D y E. Y cada uno de esos puertos, si se fijan, tienen los nombrecitos que acabamos de ver en el diagrama anterior, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada vez que hablamos de un RA, RB, por aquí viene RD, RC, por acá, ¿dónde vendrá el RE? ¿Alguien lo ve? RE, aquí está, en el 9, en el 10, y por ahí debe venir otro. Todos esos puertos aquí están, es decir, aquí ya están agrupados y ya podríamos ver a qué se refiere cuando hablamos del puerto A, puerto B, puerto C, puerto D y puerto E. Y todos estos, a su vez, están conectados internamente a muchas de las
características que tiene el micro, ¿no? No nada más es para meter y sacar datos y se acabó, no. Están conectados a muchos de los periféricos que tenemos disponibles. Y de hecho, aquí vienen los periféricos, ¿ya se fijaron? Tiene un timer 1, timer 0, timer 2, timer 3, comparadores, el puerto serial, tiene el puerto USB, tiene el ADC. Se fijan, tenemos varios periféricos internos, más aparte todos los pines que tienen que ver con la alimentación y programación y oscilador, perdón, del microcontrolador. Entonces, no sé si logran entender este diagramita. Por un lado, tenemos todos los puertos de entrada y salida con los que contamos para interactuar con el micro. Internamente, tenemos todos los periféricos que están conectados a un mismo bus. Y adicionalmente a eso, tenemos los pines con los que alimentamos al sistema. ¿Sí? Entonces, ¿sí se entiende esta imagen o queda de pronto muy confusa? A ver. Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, contesten pues para que yo sepa que estamos en la misma sintonía. Y aquí ya viene un poco más en grande cuáles son los puertos de entrada, salida y demás. ¿Vale? Ahora, aquí viene una de las cuestiones de pronto no más complicadas, pero sí más enredadas del microcontrolador. ¿Cómo configuramos el oscilador? Y es que recuerden que cualquier sistema secuencial forzosamente necesita de un oscilador, es decir, de una señal de reloj. ¿Qué es una señal de reloj? Una señal cuadrada que sincroniza todos los eventos que hay dentro del micro. Todos, absolutamente todos. De tal forma que si ese reloj se detiene o se pierde el pulso o algo sucede y deja de entrar al sistema, pues así tengamos el programa más perrón del mundo puesto en mi micro, pues no funciona. ¿Por qué? Porque no hay nadie que sincronice los eventos para que ese programa funcione. Entonces, es importante conocer cómo se configura el oscilador y de hecho, la forma o el tipo de reloj que vamos a trabajar dentro del micro puede tener 12 distintos modos, ¿sí? Esos distintos modos, los primeros 8 tienen que ver con un oscilador externo, es decir, colocarle un cristal de cuarzo externo y los otros restantes, los otros 4, se utilizan para utilizar un oscilador interno, porque resulta, y ahí sí me resultó un poco extraño, ¿no? Porque muchos de los de los tutoriales que pueden llegar a encontrar y demás, casi todos trabajan con un oscilador externo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que un sistema mínimo consta del micro, su circuito de reset y su circuito de reloj, ¿verdad? Esos 3 elementos y con eso podemos hacer trabajar al microcontrolador. En este caso, podríamos llegar a omitir esa parte del oscilador, del reloj externo, siempre y cuando aprendamos a configurar el reloj que tiene adentro. Él tiene un oscilador. Ahora, ¿por qué de pronto no se utiliza o por qué se eligen ciertos valores de reloj? Un ejemplo. ¿Conocen el protocolo RC232? ¿Alguien lo conoce? Sí. No. ¿No? Pero yo estoy seguro que lo han usado en alguna parte de su vida lo han usado. Sí. A ver, ¿cuál es? Es el cable de red, vaya. No, ese es otro protocolo. No, el protocolo RC232 es el que comúnmente se conoce como puerto serial, ¿sí? Y hay varios tipos de protocolos seriales, pero ese fue uno de los primeros, es de los más viejitos y de los que todavía se usan a pesar del tiempo. Ya no están en las máquinas de consumo actuales, pero todavía se sigue usando el protocolo para algunas aplicaciones de este tipo de microcontroladores, ¿eh? Otro parecido es el RC485, que ese es para comunicaciones igual seriales, pero a unas distancias más grandes, ¿sí? Ambos tienen algo en común. Necesitan una frecuencia de transmisión y de recepción. Y para poder lograr las transmisiones de recepción y transmisión, por ejemplo, 19.2 kilobaudios por segundo, 1.2 kilobaudios por segundo,
todo eso que normalmente conocemos, por ejemplo, de las comunicaciones con los módems de Telmex, terminan siendo, ¿qué creen? Comunicaciones seriales. Para poder llegar a esas frecuencias específicas, resulta que necesitan un oscilador con cierto valor de frecuencia. Por eso es que no siempre se puede trabajar el reloj interno, porque si queremos trabajar, por ejemplo, la comunicación serial, necesitamos cierto valor de cristales. Por ejemplo, en el micro que les digo, en el viejito que trabajaba, podíamos trabajar con osciladores de 12 MHz, ¿no? Que era uno muy típico para ese micro. Pero si íbamos a usar un oscilador para trabajar el puerto serial, es decir, sabíamos que nuestra aplicación iba a trabajar el puerto serial, aunque sí podía usar un oscilador de 12 MHz, en vez de eso se usaba un oscilador de 11.597 y algo así, o sea, eran valores fraccionarios del oscilador. ¿Por qué? Ah, bueno, porque ya después para poder configurar el puerto serial había una ecuación que a su vez me daba un valor entero para configurar el registro que trabajaba con el puerto serial, y entonces si utilizaba yo ese oscilador fraccionario 11.595, 59.6, no recuerdo bien exactamente el valor, me daba números enteros y era mucho más fácil configurar el puerto serial que si usaba yo un oscilador de 12 MHz. ¿Sí se entiende esa parte? Es decir, no todo es para usar con el reloj interno, sino tiene sus aplicaciones específicas el tener que colocarle un reloj adicional de manera externa con cierto valor que a mí me convenga para algún tipo de configuración interno del sistema. Sobre todo para las comunicaciones es donde más vamos a encontrar ese tipo de detalles de que para transmitir a tal velocidad necesito un reloj de tal valor, cosa que con el oscilador interno no lo puedo lograr. Entonces, por eso es que tiene esa flexibilidad ese microcontrolador de poder trabajar con dos tipos de reloj, ya sea el reloj externo o el reloj interno. ¿Se entendió esta parte de la explicación? Si no, pregunten. Pero es más recomendable utilizarlo con el segundo, bueno, con el oscilador externo, ¿no? Por eso les digo que típicamente yo lo que he visto es que se trabaja casi siempre con el reloj externo. De hecho, para trabajar con el reloj externo, se utiliza el oscilador y un par de capacitores y se acabó. O sea, no es caro implementarlo, ¿no? Y te da muchas opciones de configuración, sobre todo en las comunicaciones. Bueno, los puertos de comunicación que tenemos dos acá, ¿no? Está el USB y está el puerto serial. Entonces, para esos dos, seguramente necesitamos valores de pronto fraccionarios de oscilación del reloj externo para que la configuración sea un poco más sencilla. ¿Sale? Bien, entonces, aquí viene lo padre, fíjense. Esta me voy a pasar a la hoja de datos, a la hoja de configuración del oscilador. Fíjense, estoy en la página, bueno, en el tema 2.0 y es este mismo, fíjense. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer para acá tantito. En esta creo que se ve un poco más claro, imagínense. Tenemos dos pines externos. Cuando tenemos un cuadrito así con un tachecito, lo que implica es que es un pin de los externos para que podamos meter o sacar señales. Tenemos uno que dice oscilador 1 y oscilador 2, si se fijan, y tenemos otro que dice T1 oscilador 0, T1 oscilador 1. Hay forma de trabajar con un oscilador secundario, pero normalmente el que se trabaja es un oscilador primario, ¿sí? Es decir, aquí en este par de pines es donde se conecta el oscilador con los capacitores. Y ahí adelante en la hoja de datos dice específicamente cómo se tienen que conectar, ¿sí? Ahora, esta entrada de mi oscilador entra a una primera etapa, ¿sí? Que me sirve para poder generar la señal cuadrada así bonita, perfecta. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que un reloj, un oscilador genera una señal cuadrada perfecta? No. No, genera una señal que tiende a ser cuadrada, pero está toda deforme. Quien genera, ¿sí? Que el oscilador sea así, una señal totalmente cuadrada, casi siempre son estas primeras etapas, lo que convierten a una señal que tiende a ser cuadrada, toda deforme,
a una señal totalmente cuadrada y con forma, ¿sí? Ahora, de eso, si se fijan, este tiene 3 caminos a seguir. Se puede ir para esta parte que dice PLL Prescaler, se puede ir por acá arriba hacia uno que tiene que ver con el puerto USB, o se puede ir para acá abajo para uno que dice oscilador Prescaler. ¿Para qué me sirve? Ah, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a encontrar nombres medio raros? Fíjense que Sí. tenemos uno que dice PLLDIF. Ah, bueno, ese nombrecito resulta que es un registro o unos bits que sirven para decirle a través de este módulo que quiero que mi señal que está entrando, originada desde el exterior, se divida entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, y de hecho esto está entrando a una cosa que se llama multiplexor. ¿Qué es un multiplexor? Bueno, o es un dispositivo o un circuito que tiene n entradas, pero solamente una de esas entradas llega a la salida. Por eso aquí dice MUX. Pero para configurar precisamente cuál cuál divisor vamos a utilizar de nuestra señal, bueno, tenemos que configurar esta parte. Bueno, y aquí por aquí hay otros, por esta parte hay otros caminitos que va siguiendo la oscilación. Sin embargo, si nos vamos por la oscilación de abajo, por el oscilador post-scaler, dice por acá, si se fijan, aquí también tenemos divisores y aquí tiene otro registro que se llama CPU-DIF. Ah, bueno, tendremos que aprender a configurar ese CPU-DIF. ¿Para qué? Para que ese oscilador primario podamos dividirlo. Es decir, imagínense que acá, en estos pines, conectamos un oscilador de 4 MHz, ¿sale? Entonces, si optamos por usar este camino para llegar finalmente a la señal de reloj que va a utilizar todo el sistema, ¿sí? A CPU-DIF le tendríamos que poner un valor de 00, 01, 10 o 11 en función de lo que a mí me sirva la salida de este post-scaler, ¿sí? Les decía, si tengo una señal de 4 MHz aquí a la entrada y yo a este registro lo configuro con un 00, acuérdense que estamos hablando en binario, entonces a esa señal de 4 MHz lo va a dividir entre 1. ¿Cuánto da 4 entre 1? Pues 1, ¿no? Lo que significaría que a la salida de esta etapa, aquí tendríamos una señal de 4 MHz en esta parte donde estoy señalando. Que después, si se fijan, vamos a ir a parar al reloj que alimenta al CPU y al reloj que alimenta a los periféricos. Por eso es importante conocer la configuración del oscilador. Pero no sé, se me ocurre que a lo mejor ese oscilador que puse en la entrada, el reloj externo, es demasiado rápido y para mi aplicación necesito bajar la frecuencia del reloj. Bueno, pues en vez de ir a comprar otro oscilador, mejor acá en mi micro le digo que la señal de entrada la divide entre 2. Entonces, ¿qué frecuencia tendríamos allá a la salida? Acuérdense, estamos suponiendo que tenemos un reloj de 4 MHz a la entrada. Entonces, si lo divido entre 2, entonces puedo obtener una señal de reloj de 2 MHz, ¿no? ¿Cómo? Ah, tendría que configurar a este registro CPU-DIF con un 01 para que suceda eso. Pero que todavía es muy rápido mi oscilador y necesito una velocidad más baja. Ah, pues fácil. Voy a configurar a CPU-DIF que sigue siendo un par de bits que configuran a esto para que la señal de entrada la divida entre 3. La señal de oscilador, ¿sí? 4 entre 3, ¿cuánto da? ¿4 entre 3? 1.3. ¿Cuánto? 1.3. Entonces aquí tendríamos una señal de 1.3 MHz, ¿no? Pero que todavía es muy, muy lento. Perdón, muy rápido esta señal de entrada. Ah, pues lo divido entre 4 y si tengo 4 MHz entre 4, la señal de salida sería 1 MHz. Es decir, yo puedo, a partir de un solo reloj, poder modificar la frecuencia que va a trabajar adentro mi micro. Esa es una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando empecé a trabajar con los PICs, particularmente con este, ¿sí? De que el oscilador puede ser 1, pero si por algún motivo tengo que subir o bajar la frecuencia, bueno, tengo opciones para no tener que comprar otro reloj oscilador
y poder configurar adentro para la frecuencia que yo necesite. Finalmente, todo este caminito se va a seguir. ¿Para qué? Pues para que llegue esa señal de reloj hasta el CPU o a los periféricos. Ahora bien, por otro camino está la parte del oscilador interno, que si se fijan, tiene algo similar a lo que teníamos aquí arriba, ¿no? Solo que esto tiene valores fijos porque resulta que el oscilador interno por default es de 8 MHz. Entonces, si es de 8 MHz, dependiendo del divisor que yo vaya utilizando, puedo hacer o que esa señal sea igual de 8 MHz, que vaya bajando, que vaya bajando, que vaya bajando, hasta una velocidad tan lenta de 31 kHz. Ya hablamos de kilohertz. Y esa señal a la salida de este multiplexor, el cual es configurado por este registro que se llama OSCON, ¿ya vieron? OSCON, y dice 6.2.4. ¿Qué significa? Ah, bueno, que hay por ahí un registro de los que les dije al principio que es de 8 bits, de los cuales los bits del 6 al 4, esos bits están específicamente diseñados para controlar a este multiplexor para poder mover las frecuencias internas, ¿sí? Entonces, eso también llega a este nuevo multiplexor y al final de cuentas, la salida de reloj ya para los periféricos y el CPU puede llegar por 3 caminos distintos, ¿no? Puede llegar a través del oscilador primario que aquí tenemos, si se fijan, aquí llega. Puede llegar a través del oscilador secundario que aquí llega también de manera directa y también tendrá sus formas de habilitar y funcionar, o puede llegar a través del oscilador interno para que llegue hasta acá. Este multiplexor nuevamente me va a elegir cuál de los 3 orígenes de reloj voy a elegir para poder pasarlo al CPU y a los periféricos respectivos, ¿sí? Entonces, fíjense toda la gama de configuraciones que podemos tener solamente para uno de los aspectos del micro. Ahora imagínense para los demás. Aparentemente está bien complejo, pero una vez que veamos que nada más movemos 2, 3 opciones y siempre lo trabajamos así, va a descansar su espíritu, no se angustien. El hecho de poder configurar de manera tan flexible los osciladores de este micro, precisamente es para todas las distintas aplicaciones que le podemos dar al microcontrolador en general, ¿sale? Entonces, me voy a regresar a esta, porque aquí están enumerados o como que los caminitos por flechitas, ¿no? Por donde podría ir el oscilador principal. Se puede ir por este lado, todas las flechitas rojas. A su vez, aquí en el camino intermedio de las flechitas rojas los podemos ir por otro camino o podemos seguir las líneas moraditas, que son lo del reloj principal. Lo que típicamente se llega a utilizar es esta parte, en realidad. Ya después, si se fijan, a este MUX final ya tenemos 3 fuentes de oscilación, como les dije en un principio. Tenemos también la entrada del oscilador secundario y la entrada del oscilador interno. Están señalados por flechitas para que vean por dónde va el camino o cuál es la secuencia de eventos para poder llegar hasta dónde. Siempre el objetivo final es al CPU y a los periféricos. Aunque, si se fijan por acá, también vienen que de este oscilador secundario, ¿ya vieron? Se obtiene la señal para algunos otros módulos que no tienen nada que ver con el oscilador primario. Entonces, ¿cómo aprenderse todo esto? Pues es que no hay una fórmula más que conforme vamos utilizando las características del micro, vamos trabajando cada uno de los formatos de oscilación que puede tener disponible este microcontrolador, ¿sale? Bueno, hasta aquí le voy a dejar esta parte porque es una de las partes fundamentales para poder hacer lo que vamos a empezar a hacer a partir de la siguiente clase. Vamos a empezar a hacer programas ya en MPLAB y aquí dice configuración de fusibles. Ya les dije que eso de fusibles como que no me gusta mucho el concepto, pero Sí, bueno, claro. pero en general así se trabaja. Si quieren, sustituyan eso de configuración de fusibles por creación de un proyecto en MPLAB y configuración de bits de configuración, aunque suene redundante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es primero configurar los bits del micro para que trabaje de una forma específica controlada por mí y después empiece a ejecutar mi programa. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios, aclaraciones, reclamaciones?
No, todo bien. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o más o menos? Más o menos. Más o menos ya con la técnica vamos aprendiendo más. Una de las claves, siempre, 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 y eso se los digo por experiencia, una de las claves para entender por qué mi programa sí funciona o no funciona es el hecho de conocer esta teoría. Si ustedes no conocen esa teoría, pues finalmente va a dar lo mismo si utilizan un PIC que si usan un Arduino. Y aquí están no para usar Arduinos, están para que ustedes entiendan cómo hacer chambear a un microcontrolador, pero que ustedes sepan qué cosa está haciendo ese micro. ¿Sale? Entonces, entre más se logren meter en la parte de la teoría del micro, créanme que los programas se les van a hacer mucho más sencillos siempre. ¿Vale? Ok. Pues bueno, según íbamos a chambear un ratito y miren, ya llevo un ratote. Bien, pues entonces con eso terminamos la clase del día de hoy.